El conflicto inminente. ¿En qué consiste este conflicto? ¿Será un conflicto nuevo o es un conflicto que viene desde hace mucho? ¿De qué manera cada uno de nosotros puede encontrar seguridad dentro de este conflicto? Estas son algunas de las interrogantes que hoy buscaremos despejar en nuestro estudio de la lección. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y estamos ahora estrenando camisetas de nuestro ministerio. Así es. Qué bueno. Así es. Esto es parte también de algunas renovaciones que planeamos también pronto para mejorar nuestro ministerio también y el compartir de la palabra del Señor con cada uno también de nuestros amigos. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí. Sí. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad más en que presentamos la lección. Pedimos de tu Santo Espíritu que nos guíe y que esta lección sea un beneficio para nuestros oyentes, que sean bendecidos. Sabemos que los tiempos son difíciles, el tiempo se acerca en el que nosotros vamos a tener que hacer decisiones drásticas en quién vamos a adorar. Ayúdanos con esta lección a aprender más de los eventos finales que van a ocurrir. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y llegamos a la lección número 11. Ya casi terminamos el trimestre. Ya se fue. Ya prácticamente se fue el trimestre. Y llegamos a la lección 11. Y el título de la lección es El conflicto inminente. Quiero leer del libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 11, de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todo lo que existe según tu voluntad. Ese es un elemento que apunta a lo que significa la adoración. Bien. Justamente, ¿no? La adoración. Y el hecho de que la adoración a Dios se expresa por una razón o por algunas razones muy, muy específicas también, ¿verdad? Así es. Creo que el considerar o el reconocer, en todo caso, al Señor como nuestro Creador es la base fundamental justamente para poder encontrar esta movilización dentro de cada uno de nosotros a adorar a Dios. Ahora, de por sí, yo no sé si tú tienes esa parte de entendimiento también, Heriberto, que es que todo ser humano nace con una necesidad innata de poder adorar a algo, ¿no? A alguien. Siempre hay un vacío en el ser humano, naturalmente, para poder, digamos, llenarlo con algo superior. O no necesariamente superior, pero algo que el hombre cree que va a llenar ese vacío, como dices tú. Claro. Y muchos lo usan, pueden ser deportes, puede ser el actuar, puede ser cualquier cosa, que aparentemente es, para ellos, si les preguntamos, dicen que ellos son satisfechos al practicar esto o aquello. Pero si somos sinceros, como dices tú, Dios nos puso eso inacto en nuestras personas, nos creó para nosotros adorarle a Él. Uh-huh. No, ninguna otra cosa o ningún otro evento puede llenar ese vacío, solamente Él. Claro. Ahora, obviamente, lo que acabas de mencionar, o sea, el tema de que algunas veces uno, digamos, una persona, ¿no? El ser humano, busca llenar ese vacío con algunas acciones, actividades, digamos, incluso seguir logros, ¿no?
alcanzar fama, etcétera. O sea, al final todas esas cosas se convierten en el Dios de esa persona, ¿no? Eso básicamente es, ¿no? Quiero leer ahora del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos esto. El dragón se puso furioso con la mujer y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y siguen dando testimonio sobre Jesús. Es interesante que el capítulo 12 de Apocalipsis justamente, digamos, nos da una referencia, ¿no? Una cuestión secuencial o histórica de lo que significa el conflicto entre el bien y el mal. O sea, hay, digamos, toda una serie de eventos que se van distribuyendo a lo largo de este capítulo. Y los últimos capítulos justamente mencionan el ataque de Satanás a los fieles del Señor, ¿no? Satanás luego de que fracasa en su intento de destruir a lo que se conoce como la iglesia, ¿no? El grupo naciente que el Señor dejó, representado en este capítulo por la imagen de una mujer, después de perseguirla, de intentar destruirla, etc., no puede destruirla, pero luego se va de todas maneras a destruir a algunos de sus descendientes. ¿Ok? Ahora, es interesante esto y a veces me he puesto a pensar, Heriberto, o sea, ¿por qué será o por qué habrá sido que el enemigo desiste en algún momento de seguir persiguiendo a la mujer y cambia de actitud y más bien va a perseguir a algunos de sus descendientes, ¿no? O sea, ¿por qué cambiaría de actitud, de intención el enemigo y deja de perseguir a la mujer? ¿Por qué deja de perseguir a la iglesia, ¿no? Sí, y yo creo que en primer lugar no lo hizo por buena gente. Ajá, claro. O sea, todo lo que hace, y Pedro, hemos dicho esto muchas veces, todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Satanás hace lo mismo también. Okay. O sea, él no cambia de estrategia porque le está funcionando. Él cambia las estrategias para mejorarlas. Okay. Si el propósito de él es destruir el pueblo de Dios, de perseguir la iglesia de Dios, y no está funcionando la forma como lo está haciendo, es porque él está pensando en otra forma mejor para hacer caerlos. Ok. Ahora, tengo un poco, digamos, de una idea un tanto distinta y tal vez vamos a ir viendo en los versículos más adelante una perspectiva que tal vez está, digamos, un tanto ligada también a cómo los teólogos en la actualidad dentro de la comunidad adventista están también asumiendo esta posibilidad, o sea, que se entienda esto, ¿no? Los términos, digamos, proféticos o las afirmaciones proféticas que nosotros entendemos como tales no son escritas en piedra, o sea, no son, digamos, situaciones que se mantienen rígidas y que no cambian, ¿no? Algunas definitivamente no cambian, sobre todo cuando las ubicamos en el contexto histórico, ya pasaron, o sea, definitivamente no cambian. Pero hay situaciones que conforme pase el tiempo llegamos a tener mejor entendimiento y las aclaramos más todavía, ¿no? Y esta es una de ellas, o sea, según muchos teólogos, incluso teólogos adventistas, están entendiendo de que esta expresión de la mujer, que en un momento era una mujer buena, era una mujer pura, en el tiempo se transforma y cambia, ¿no? Y pierde esa pureza y se transforma en una mujer más bien malvada, o sea, en una mujer aquí mencionada en la Biblia como una mujer ramera. Y que es la misma mujer que aparece en algunos capítulos más adelante en el mismo libro de Apocalipsis, ¿ok? Eso es lo que, digamos, no es que así sea, se está entendiendo, se está encontrando mayor luz para poder, digamos, aceptar de que esto es así. Ahora, es interesante de que en estos versículos que leí ahorita de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el enemigo se fue a pelear con el resto de sus hijos. ¿Ok? Es interesante que en el capítulo 17 aparece la mujer ramera y esa no tiene hijos, tiene hijas. ¿Ok? O sea, tiene otras hijas. Ahora, en esta parte, digamos, en esta situación digamos, de
que narra este capítulo, ¿no? ¿Por qué será que esta mujer no tiene hijas, sino hijos, ¿no? A diferencia de en el momento que era, o la mujer ramera en todo caso, ¿no? La imagen de la mujer ramera que aparece en Apocalipsis 17, no tiene hijos, sino hijas, ¿no? O sea, entendemos como mujeres a las iglesias, Sí. pero a los hijos, a los descendientes, ¿cómo los entendemos, no? O sea, ¿cuál es la figura tal vez que podríamos adjudicarle a esta Bueno, afirmación de hijos? si nosotros, lo que me viene a la mente, Pedro, es antes del diluvio, una de las causas por que Dios destruyó a la humanidad antes del diluvio es porque los hijos de los hombres se juntaron con las hijas de ¿quién? Del mundo, ¿no? De Caín, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, están los hijos de Dios Ujú. y son los seguidores Ok, de Dios. ok. Verdadero. Sí, sí. Las mujeres no se le puede, yo pienso, se le puede poner como individuales, pero sabemos que lo que significa femenino viene siendo las iglesias. Ok. Un elemento corporativo. Y fíjate, yo tenía una idea más o menos parecida a la que tú estás presentando en este momento. O sea, esta idea de que esta expresión de hijos en realidad involucra a personas individuales. O sea, digamos el hecho de que el enemigo va a buscar a los hijos, va a buscar individualmente a las personas que están, en este caso, manteniendo vivo el Espíritu de Dios dentro de sí. ¿Ok? A diferencia de una etapa más adelante, y lo vamos a ver luego, cuando esta mujer, digamos, ramera, tiene hijas, esas hijas son semejantes a ella, ¿no? A la madre. O sea, tienen una característica, digamos, alterada en su conducta, en su manifestación, en su papel de representar a Dios. ¿Ok? Tienen una condición alterada. Ahora, hay una pregunta que también tengo en mente, porque dice, el versículo decía en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, perdón. O sea, dice que el enemigo fue con mucha furia, con mucho enojo, a perseguir a la descendencia, a los hijos de esta mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Por qué será que tiene tanto odio el enemigo contra estos hijos de Dios? O sea, ¿qué cosa tienen estos hijos de Dios que los hace el blanco del odio, del enojo, de la rabia del enemigo? Bueno, vamos otra vez al principio. Sabemos que Satanás fue echado del cielo porque él quería adoración para él mismo. ¿Ok? Él no solamente quería la adoración de los ángeles, pero quería la misma adoración del Dios mismo ¿Ok? hacia él. Ujú, Cuando él fue un ser creado, ujú. nosotros somos también seres creados y como seres creados, Dios nos creó, como dijiste al principio, con esa necesidad de adorar a algo. Así es. O sea, de eso de adorar a algo, nosotros podemos decir que tenemos la opción. Podemos adorar a algo o a alguien y puede ser algo físico o algo deporte, lo que sea, pero en realidad lo que Dios quiere es que le adoremos a Él. Ok. Satanás quiere la adoración también hacia Él. Ujú. So, están los dos grupos y nosotros podemos decidir Ok. cuál vamos nosotros a adorar. Ok. O sea, pero la pregunta era, o sea, ¿por qué es que el enemigo, o por qué crees que Satanás odia tanto a los hijos de Dios? Y yo creo que esa es la respuesta, porque nosotros adoramos a Dios Ujú. y Él no quiere que nosotros adoremos al Creador. Ok, ok. O sea, nosotros, como dije, tenemos la habilidad de escoger y Él quiere que le adoremos a Él, pero al no adorarle a Él, su furia es contra nosotros. Ok. Ahora, creo que esa parte, digamos, en la condición práctica puede expresarse tal vez mejor por el hecho de que los hijos de Dios manifiestan, expresan, viven el verdadero carácter de Dios, ¿no? O sea, y eso es lo que odia al final el enemigo. O sea, odia
esa manifestación completa del carácter de Dios que es en realidad amor. O sea, esa parte no la tolera, ¿no? Y no la puede ver en el ser humano que refleja justamente el verdadero carácter de Dios, que es amor, ¿no? Ujú. Sí, al igual que la adoración, a nosotros adorar a Dios, lo adoramos, pero a la misma vez nuestro carácter es transformado al carácter de Él. Ujú. Eso también es lo que tiene razón. Lo que Satanás le odia más es porque está mirando la transformación que nuestra vida está expresando cuando nosotros conocemos a Dios. Ajá, claro. Ahora fíjate, Heriberto, que la lección hace una afirmación. Quisiera que la voy a leer en esta parte para que más o menos también nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión puedan saber de lo que estoy hablando. O sea, hay una parte, unas frases que el autor de la lección escribe, y quiero que podamos tal vez comentar esto, ¿no? Dice, Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Ahora, la pregunta que yo tengo en mente es, ¿por qué crees que realmente Caín mató a su hermano, no? O sea, ¿lo mató porque Abel obedeció a Dios? ¿O qué cosa fue lo que movió a Caín, a matar a su hermano, ¿no? Abel. Y esto es la misma razón por la que Satanás, si persigue a los seguidores de Dios, es para matarlos. Ajá. Y los mata por esa misma razón, porque él odia que nosotros estemos obedeciendo a Dios el Creador. Ok. Cuando nosotros obedecemos, Él se llena de rabia. Lo que ocurrió con Caín cuando mató a Abel es lo mismo. Él se llenó de rabia cuando miró que él estaba haciendo lo correcto y él te podía haber hecho lo mismo, pero no lo hizo. Ajá. Ok. Fíjate que hay una condición interesante en todo esto. Me hace recordar incluso cuando Jesús hace esta afirmación, ¿no? Dice, ¿por qué te preocupas de ver la astilla que tiene el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo, ¿no? Hay una particularidad en el aspecto psicológico que expresa el hecho o la afirmación de que cuando muchas veces a nosotros nos desagrada algo que vemos en otra persona, es porque en realidad hay una falencia en nosotros. O sea, a nosotros nos falta o nosotros tenemos el problema que detestamos en la otra persona. ¿Ok? Eso es un tema que, digamos, psicológicamente está comprobado, es un hecho, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la experiencia de Caín y Abel, o sea, sí es cierto que Caín vio que su hermano, digamos, cumplió con el pedido de Dios, que obedecía, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad, lo que lo llenó de rabia es poderse ver a él indigno delante de su hermano. O sea, ver de que él en realidad era una persona malvada y era su propia maldad la que lo empujó a actuar contra su hermano. Que al final es exactamente eso lo que ocurre desde Satanás y sus seguidores, que ellos también no toleran ver a la persona que hace el bien porque dentro de ellos eso no existe. Entonces hay un rechazo completo contra las personas que hacen el bien, contra las personas que reflejan el carácter de Dios, porque eso es una falencia que ellos tienen. Y entonces no pueden soportar que otra persona sí tenga el carácter de Dios. O sea, esa parte existe, ¿no? Esa condición existe. Y creo que ese es un elemento fundamental justamente en esta parte, ¿no? Como digo, tal vez no coincido exactamente con la afirmación de que Caín mató a Abel porque Abel obedeció, sino que más bien es que Caín mató a Abel porque no toleró, o sea, porque el mismo Caín no toleró ver la bondad de su hermano y su impropia condición indigna. O sea, él mismo no podía tolerarse, entonces para poder cubrir su propia maldad tuvo que eliminar al otro. ¿Okay? Eso es algo que ocurre regularmente y que está, digamos, fijado también por la ciencia psicológica. Quiero leer de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2 de la Nueva Biblia Viva esto. Y el dragón se paró a la orilla del mar. Vi entonces que una bestia surgía de las aguas del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas sobre sus cuernos. Y en cada una de las cabezas tenía escritos nombres que insultaban a Dios. Parecía un leopardo, pero tenía pies de oso y boca de león.
el dragón le entregó a la bestia el poder, el trono y la gran autoridad que poseía. ¿Te has fijado cómo empieza el versículo, los versículos estos, Heriberto? Yes. ¿Qué dice? Dice, y el dragón se paró a la orilla del mar, ¿no? Como esperando que de ahí salgan sus aliados, ¿no? O por lo menos su aliado, en este caso, ¿no? Y apareció su aliado, ¿no? Dentro de tal vez de la figura, de la idea esta de lo que representa el mar, ¿no? Tal vez qué idea tenemos respecto a esto, ¿no? Tal vez para nuestros amigos que nos oyen, que nos ven, y que no tienen una idea cabal respecto de la figura profética, ¿no? ¿Qué cosa representa el mar en el término profético? Los mares, ¿no? Es gente. Gente, ¿no? Pueblos, mucha multitud de personas, ¿no? Sí, es. Entonces, es en medio de esto, o sea, en medio de la multitud de personas, en medio de la multitud de gente, donde surge justamente este primer aliado del enemigo, ¿ok? O sea, el enemigo va a buscar sus aliados humanos. Y dentro de sus aliados humanos, el primero que surge es un poder, un movimiento humano, estrictamente, que surge de la multitud de gente, ¿no? De muchedumbres de personas, aparece este primer aliado. Ahora, ¿qué características y qué aspecto posee esta bestia, ¿no? Este poder que Juan ve salir del mar. ¿Qué características tiene? ¿Y por qué crees tú que tiene esas características? Y aquí están descritas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Tenía algunas características. ¿Puedes ahí fijarte? Sí, dice que en Apocalipsis 12:3 dice que apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas, cuernos y una corona en cada cabeza. Ok. Esto, o sea, fíjate, Heriberto, que lo que estamos mencionando ahorita, amigos, o sea, Heriberto ha leído Apocalipsis capítulo 12, donde se presenta cabalmente y se describe al dragón, que es el enemigo, es Satanás, ¿no? Lucifer, Luzbel, en fin, todos los adjetivos, todos los nombres que encontramos. O sea, es este personaje que es descrito con estas características, o sea, las cabezas, cuernos, coronas en sus cabezas, etcétera, etcétera. Pero en Apocalipsis 13, cuando surge un poder humano, ¿okay? Que se convierte en aliado de Satanás, fíjate que tienen las mismas características. O sea, también dice aquí, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, 10 coronas sobre sus cuernos. O sea, tiene el mismo aspecto, tiene las mismas características que el enemigo, que el dragón. Se parece a él. ¿Ok? Eso no es solamente una representación morfológica, o sea, no solamente expresa un parecido en su aspecto físico, sino que en realidad representa un parecido profundo, ¿no? En sus intenciones, en sus objetivos, en la manera de acción. ¿Ok? Eso es muy importante, o sea, porque ¿cuál es el objetivo del enemigo, no? Destruir y matar. ¿Ok? ¿Y cuál era su objetivo, digamos, con respecto a Dios, no? La adoración. Claro, es ser semejante a Dios, o sea, hacerse pasar por Dios, ser semejante a Dios, buscar la adoración de todos, ¿no? Y vamos a ver que justamente este primer aliado adquiere esas mismas características, tiene esos mismos objetivos, ¿sí? Busca hacerse pasar por Dios, busca, digamos, la adoración, busca que lo sigan, la pleitesía, o sea, eso es lo que busca, ¿ok? Este primer aliado humano, ¿ok? Ahora, hay otras cosas, ¿no? Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 y 4, dice esto. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Interesante esto, Heriberto, porque nuevamente en el capítulo 12, cuando la mujer buena, la mujer pura, huye, ¿hacia dónde huye? Al desierto. Al desierto. Y aquí es interesante de que esta mujer está en el desierto. Dice, entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada, etcétera, etcétera. O sea, la ubica en el mismo lugar. Es por esto y entre otras cosas más, porque hay varias razones más por las cuales se está entendiendo, se está pensando también de que es la misma mujer, ¿no? Que antes era buena y que después se va transformando. Ahora, esta mujer viste de púrpura y escarlata, ¿no? Colores interesantes que nosotros los vemos
en el atuendo que usan los líderes de una organización religiosa, ¿ok? Sin ir más allá, digamos, vamos a comentar un poco más esto, pero es parte de lo que existe. Ahora, hay otro elemento más que quería resaltar aquí también en lo que leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Cómo se parecía o a qué se parecía este poder que surgió del mar? Dice, lo dice con aspecto de animales. Ujú. ¿A qué animales se parecía? ¿Estás hablando del leopardo? Ok, Oso, ok. león. Pero dice que se parecía a un leopardo, ¿no? Ujú. Aunque tenía los pies de oso y la boca de león. Ok. Pero principalmente, o sea, la mayor parte de su aspecto De leopardo. era de un leopardo. Ok. ¿Qué nos hace recordar estas figuras de animales, Heriberto? Los primeros reinos que existieron. Que son anunciados en el libro de Daniel. Ok. En el libro de Daniel también se expresan justamente la aparición de reinos, de poderes humanos que existieron en la historia, representados por estos animales: leopardo, oso, león, ¿no? Ujú. El león representaba Babilonia. El oso representaba a Medo-Persia. Persia. Y el leopardo representaba a Grecia. Ahora, es interesante esto, fíjate, Heriberto, que este poder humano que surge en el tiempo y que surge después de que existieron ya estos otros reinos, estos poderes, tiene principalmente el aspecto de leopardo. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Sabes por qué? Porque mucho de lo que significaba la cultura, la creencia, la forma, la cosmovisión griega, la absorbió justamente este poder. Y durante muchos siglos lo ha transmitido al mundo, principalmente al mundo occidental. O sea, nosotros somos impactados, somos afectados por nuestra cosmovisión o por la cosmovisión que ellos traían también, que este poder, digamos, absorbió en el tiempo de la cultura griega y la trajo hasta nuestro tiempo, hasta nuestro presente. ¿Ok? Este poder, un movimiento de índole no solamente político, sino principalmente religioso, o sea, de la conciencia, este movimiento absorbió justamente estas características de la cultura griega y las vino transmitiendo por los siglos hasta nuestro tiempo. Esto es muy interesante. Justamente esto permite poder notar que la mayor parte de la cultura de este poder tan grande que se expresa aquí, que surge del mar, tiene, digamos, estas características parecidas a las de la cultura griega. Sin embargo, no es la única, o sea, también trae algo de Medo-Persia, también trae algo de Babilonia en el tiempo. ¿Ok? Sí. Esto sí, esto es muy, muy interesante, es muy importante. Ahora, este movimiento, este poder que Juan ve que surge del mar, es un movimiento religioso, pero al mismo tiempo también es un movimiento político. ¿Ok? Es una organización religiosa, pero al mismo tiempo también es reconocida como un Estado. O sea, tiene un líder religioso, pero al mismo tiempo tiene un rey. Creo que tal vez hay muy pocas organizaciones o movimientos o estados incluso que tienen esta característica. No creo que haya otro. Solo hay uno, solo hay uno, o sea, no hay mucha vuelta que darle. Ahora, podemos identificar este movimiento político, religioso, digamos, llamado iglesia, pero al mismo tiempo Estado, que tiene un líder religioso, pero también tiene un rey. ¿Podemos identificarlo? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Ahora, este movimiento religioso, también por un tema profético, sabemos que en la historia causó mucho daño, destruyó, mató, asesinó, hizo barbarie media. Ahora, es interesante en esta parte porque, digamos, podemos identificar cabalmente a este movimiento religioso, político,
como muchos le pueden llamar la Iglesia Católica, pero en realidad no es esto. O sea, no es el seguidor, no es el creyente común, cualquiera, que está involucrado en esto, sino principalmente es la cúpula, ¿no? El poder, el liderazgo de todo este movimiento es lo que se describe aquí. Lo que se describe en la palabra de Dios es justamente eso. O sea, no estamos hablando del creyente católico, apostólico, romano, regular, común y corriente, como digo, ¿no? Sino de lo que se está describiendo aquí es del liderazgo, ¿no? Del gobierno, de la cúpula que lidera justamente todo este movimiento. Que ellos son los que están descritos en esta parte y son los que causaron justamente todas estas situaciones que en la historia las conocemos, o sea, destrucción, asesinatos, muerte, barbarie y media, todo supuestamente en el nombre del Señor. ¿Ok? Todo esto fue de esa manera. Ahora, nuevamente, como digo, hago la salvedad, o sea, no estamos hablando, o la Biblia no se refiere al creyente sincero, sino a la cúpula, al liderazgo de todo esto. Ahora, podrá ser de que de alguna manera, tal vez nosotros hoy, Heriberto, nosotros somos adventistas del séptimo día, o sea, ¿será posible que en el presente nosotros de alguna forma estemos no necesariamente ligados, pero estemos actuando de cierta forma como esta iglesia, movimiento político, esta organización religiosa, Estado, que utiliza, digamos, el trabajo en la conciencia, pero al mismo tiempo actúa de forma tal que busca y vela por intereses muy propios de la organización? O sea, tal vez nosotros ahora estaremos cayendo también en una situación parecida como esta, o podríamos caer así como ellos. Yo creo que es muy posible, Pedro. Tenemos la seguridad de la Biblia, nosotros, que la Biblia, la iglesia pura va a permanecer hasta el final. Ok. Eso no quiere decir que los ataques del enemigo o por medio de la bestia no van a hacerse contra la iglesia. La iglesia que cambió su ideal de ser una iglesia pura y se transformó en una iglesia que, en vez de seguir enseñanzas bíblicas, empezaron a practicarse la tradición. Ok. Hoy existe también todavía. Ajá. No ha cambiado. El mismo propósito que tuvo de por qué perseguía antes a los cristianos está todavía. No se ve porque no hay muerte, no hay tal persecución, pero el esfuerzo está allí. Uh-huh. Okay. O sea, nosotros quizá no lo vemos y no debemos de preocuparnos, Pedro, porque el propósito de esto es de que mientras nosotros conozcamos la verdad, Uh-huh. esa verdad nos va a hacer ver el engaño. Okay. O sea, yo no tengo que aprender de cuántas organizaciones hay y qué es lo que hacen, qué es lo que practican. Cuando yo me enfoco en estudiar específicamente la verdad que está en la Biblia, eso me va a ayudar a mí cuando yo tenga contacto con cualquier otra organización o idea o enseñanza, porque yo he estado en contacto con el Espíritu Santo, estudiando la Biblia, eso me da la habilidad para distinguirlo. O sea, es lo que no quiero que entendamos que yo tengo que preocuparme de lo que está pasando. Pero estaba preguntando otra cosa, Heriberto. O sea, nosotros como adventistas, o sea, nosotros ahora, ¿no? Como adventistas, podríamos de alguna manera estar actuando como este movimiento que se desvió. Lo digo de esta manera. Por ejemplo, cuando nuestros líderes, pastores, no sé, ministros, de antemano ya preparan las decisiones que se deben tomar en los concilios, están utilizando también estas prácticas de iglesia-estado, de iglesia política también. ¿Podríamos nosotros estar siendo afectados por ello también? Yo creo que de alguna forma, claro, Pedro, no sé si tienes algo específico, pero yo entiendo lo que estás hablando.
cuando ellos hacen las decisiones en vez de hacerse como se debieran de ser, dices, Claro, porque en realidad para nuestros amigos, ¿no? O sea, cuando todo movimiento religioso afirma o manifiesta el hecho de que es el Señor el que dirige, el que toma las decisiones en base a decisiones que se toman de manera grupal, ¿no? sí, Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando la dirigencia, cuando la cúpula, cuando una o dos personas toman decisiones por los demás? En realidad se está manifestando esa confianza en que Dios está dirigiendo a todo el movimiento, a la congregación. Se está tal vez verazmente, se está preparando, estas personas se están preparando para ir al cielo y están ayudando a los demás a que se preparen para ir al cielo con este tipo de acción. no creo. Pero entiendo de lo que estás hablando, Pedro. No quiere decir que nosotros vamos a ahora tomar el lugar de la bestia, Claro. en la iglesia, sino que somos tocados de alguna forma u otra y no es perfecta. Ajá. La iglesia no va a ser perfecta, Claro. porque somos humanos y vamos a fallar. Claro. Aún los dirigentes que están más arriba, no es porque no son humanos, también pueden caer y pueden Claro. ejercitar ciertas ideas o promover ciertas ideas que no son bíblicas. Ok, y en esa parte, o sea, ¿qué responsabilidad tendríamos tal vez los miembros de una congregación para con sus dirigentes, ¿no? O sea, porque digamos, uno puede ser testigo de las cosas que pasan, comparar incluso las cosas que pasaron en una organización religiosa o movimiento, estado, en fin, mucho más grande, que lideró el mundo e hizo muchas barbaries por miles de años, o sea, más de 1000 años, perdón. Pero en el presente, o sea, dentro de las cosas que vemos también que ocurren dentro de nuestros movimientos que son más pequeños, ¿qué responsabilidad tenemos aquellos que somos miembros de una congregación para con los dirigentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a ellos? Pues yo creo que debemos de hablar porque es importante, especialmente cuando nosotros tenemos la habilidad de tener contacto con estas personas. La mayoría de nosotros somos miembros de iglesia, practicamos nuestra religión, vamos a la iglesia, oramos ahí y muchas veces no estamos involucrados en las decisiones que se hacen. Ok. Pero aquellos que sí están involucrados, entonces nosotros al mirar algo que no está de acuerdo bíblicamente como se deben de hacer las cosas, es nuestra responsabilidad de hacérselo saber. Ok. ¿Verdad? Creo que en esta parte sí, o sea, tienes razón. Recuerdo mucho el consejo de un amigo, ya ahora él descansa en el Señor, era un pastor con mucha experiencia de muchos años. Y una vez me dio un consejo, ¿no? Me dice, cuando tú veas un error, cuando tú veas una situación que, o sea, ves que no es correcta, tu papel es manifestarlo, ¿no? O sea, decirlo, no compartirlo. Más allá de eso, ya el Señor se encarga, o sea, y eso también es importante poder reconocerlo, ¿ok? Porque muchas veces, sobre todo en el manejo administrativo dentro de la organización, dentro de las congregaciones, un error que se comete va a llevar generalmente a cometer otro error, y así sucesivamente, ¿no? Sí. Por eso yo pienso también, aparte obviamente de manifestarlo, ¿no? Que creo que es importante, el papel de cada miembro de una congregación de poder encomendar al Señor a nuestros dirigentes cada día, o sea, pedir en oración por ellos, ¿no? Sí. Que creo que es fundamental, o sea, esta parte de poder, digamos, rogar al Señor, pedirle que los ilumine, que los ayude, que los dirija, porque son seres humanos igual que nosotros, o sea, tienen obviamente sus propios desafíos y sus propias adversidades y necesitan también la ayuda justamente de su congregación para poder enfrentar las dificultades que tengan. Y esa es la actitud correcta de tener, Pedro, cuando hay discordias o diferentes forma de opinar. Hay otra forma errónea que también es muy peligrosa cuando yo quiero forzar. Y cuando me refiero a forzar, muchas veces pensamos, yo voy a detener el diezmo, por decir así, porque no se está haciendo lo que yo espero que se haga. Ese es algo muy peligroso que no se debe de hacer. Es como estamos jugando con fuego, Claro. ¿verdad? Porque
Y tampoco debería ser decisión de una persona. No. No, obviamente, no. Claro que sí. Ok. Quiero leer algo más todavía porque la lección, digamos, toca un punto más porque hay un segundo poder que aparece en escena también. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12, y leo de la Nueva Biblia Viva. A continuación vi que otra bestia surgía de la tierra, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero con una voz como la del dragón. Poseía la misma autoridad de la primera bestia en presencia de esta, y exigió que el mundo entero adorara a la primera bestia que había sido sanada. Es interesante, ¿no? Aparece en escena un segundo poder, después de que, obviamente, el capítulo 13 de Apocalipsis narra algunas cosas muy interesantes que ocurren con el primer poder en la historia, ¿no? Recibe una herida mortal y todo lo demás, pero después se sanó, ¿no? Se recupera, ¿ok? Pero el surgimiento de este nuevo poder, a diferencia del primero, no ocurre en el mar, o sea, no ocurre de las multitudes de gente, sino ocurre en la tierra, ¿no? De la tierra, y empieza a surgir de forma muy pacífica, ¿no? Y esto está ligado en la interpretación bíblica como, digamos, el surgimiento de un poder, de una nación que va desarrollándose o que se origina producto de la migración, o sea, de un espacio de tierra vacío, ¿no? Que va llegando la gente y se va asentando justamente a vivir allí. Ahora, ¿cómo podemos identificar a este poder, ¿no? A esta bestia que justamente aparece en escena y que surge de la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar? ¿Qué características descritas en Apocalipsis 13 nos permiten saber de quién está hablando en este momento? Bueno, sabemos que así como a la primera bestia, sabemos ya la identificamos, existe y existe en nuestro tiempo hoy en día. Ok, claro. Esta segunda bestia que se parece a la primera existe también hoy en nuestro tiempo. Ok. Fíjate que no se parece a la primera. No. Tiene aspecto diferente, parece un cordero más bien. Ok, tiene 2 cuernos. Exacto. Ok. Esa es una de las características, porque es como cordero. Ok, tiene un aspecto de cordero. Pero cambia. No cambia, sino... Bueno, ahorita habla, ¿no? Habla diferente. Habla diferente. O sea, es como que, o sea, tiene un aspecto, pero en el fondo es diferente. Es diferente. Ok, o sea, esa es la cosa, ¿no? O sea, es como que alguien lo escuché por ahí como que era bipolar, ¿no? O sea, tiene una forma de ser aparentemente pacífica, ¿ok? Pero cuando habla, o sea, cuando expresa su carácter, ruge como el dragón, ¿sí? O sea, tiene las mismas características del dragón, ¿ok? Cuando hable. Es interesante. Ahora, surge de la tierra, o sea, se asienta en la tierra, ¿sí? Surge de manera pacífica, o sea, producto de la movilización de gente que va llegando a un lugar, ¿no? Tiene características, dice que tiene 2 cuernos. Muchos han identificado esta aparición de 2 cuernos como 2 poderes que, digamos, se expresan dentro de todo este movimiento, de toda esta nación, ¿no? Que son expresión de una libertad religiosa y una libertad civil, ¿ok? Que son elementos fundamentales de un país, ¿no? Exacto. Es un que país. Surge justamente después de que ocurre esa herida mortal. Bueno, no surge después, pero más o menos entra en escenario políticamente después de que ocurre esta herida mortal de la primera bestia, del primer poder, o más o menos por ahí en ese tiempo, ¿ok? Estamos hablando justamente del gobierno de este país, o sea, de eso estamos hablando, eso es lo que ocurre aquí, eso es lo que se menciona aquí, ¿ok? Es interesante de que, o sea, la apariencia que tiene este país es de una condición de mucha, digamos, pacificidad, ¿no? O sea, es muy pacífico, ¿no? Pero en realidad, aparentemente, pero en realidad no es así, no es así, ¿ok? Cuando habla como dragón. Exacto. Y Pedro, una de las cosas que tenía la primera vez, tenía dominio sobre la mayoría de la tierra. Exacto. Y hoy los Estados Unidos se conocen como una potencia mundial que tiene influencia sobre todo el mundo. Eso es lo que menciona justamente Apocalipsis 13. O sea, dice que la primera bestia tenía el poder sobre todo el mundo. Pero en un momento, perdió todo eso. Exacto. Pero después surge este otro poder y tiene el mismo poder que tenía
la primera bestia, el primer poder anteriormente. O sea, Sí. tiene el poder de dominar a todo el mundo. Pero ¿cuál es su principal objetivo, Heriberto? Al tener el poder para dominar a todo el mundo, ¿cuál es el principal objetivo que tiene esta bestia, este poder que surge de la tierra, muy pacífico, ¿no? Pero que habla como dragón? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuál es su objetivo más grande? Lo podemos ver, ¿ah? Lo podemos ver en, déjame buscarlo por aquí, está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y lo leí justamente al comenzar esta parte, leí aquí donde dice. Sí, ¿Qué dice ahí? Dice que a la última parte del versículo 12 dice, Sí. y exigió que el mundo entero adorara a la primera bestia que había sido sanada. Ese es su objetivo principal. O sea, el surgimiento, digamos, del poder que representa este país, ¿no? El país de los Estados Unidos. Su objetivo más importante, su objetivo principal, su razón de ser es hacer que el mundo entero al final adore a la primera bestia. Ujú. Ese es su objetivo, su razón de ser. Ahora, es interesante y es curioso esto, y se los dejo de tarea, amigos, también, porque este país, digamos, surge producto de la migración. Y surge producto de la migración de gente que venía huyendo justamente del papado. Ujú. O sea, huyendo de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa. Y vino para este territorio y se ubicó aquí. ¿Por qué? Porque aquí encontró la posibilidad de expresar libremente su conciencia religiosa. ¿Ok? Esa era la situación. Ahora, en medio de todo esto hay algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, ¿sabías tú, Heriberto, que dónde se ubica en el territorio de los Estados Unidos, dónde se ubica el centro de la administración del gobierno de los Estados Unidos? O sea, ¿en qué zonas territoriales? ¿Dónde está Washington, D.C., por ejemplo? ¿En qué estado? En Virginia, Virginia, Maryland. Maryland, ¿sí? ¿Qué son eso? Es, En español. es la tierra de María. Es la tierra de María, o sea, estamos hablando de eso. Ahora, ¿sabías tú de que esos territorios fueron entregados, fueron cedidos, fueron regalados por la Iglesia Católica al naciente gobierno de este país? O sea, desde ese entonces ya había un nexo entre el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los Estados Unidos. A pesar de que los Estados Unidos, digamos, surge como un país netamente protestante, o sea, un país anticatólico, ¿no? O sea, me refiero nuevamente, la base, la mayoría, los ciudadanos contrarios, obviamente, pero el gobierno actúa de otra manera. Exacto. Sí, la cúpula, el poder, actúa de una forma distinta y había un nexo allí. Ya existía un nexo. En los años, por ejemplo, ya en los años 80, declarado completamente, o sea, esta asociación entre el gobierno americano y el papado, ¿no? Una unión completa para poder derrocar, para poder traerse abajo el comunismo, ¿no? Y se trajeron abajo a lo que antes era la Unión Soviética, o sea, la destruyeron económicamente. O sea, todas esas cosas, digamos, nos dejan ver este vínculo, esta asociación, esta simbiosis que existe entre estos dos poderes y que con el tiempo se está acentuando cada vez más. Y el propósito, al final de cuentas, Pedro, es de que tengamos uno solo líder que controle todo. Así es. Y no va a ser la iglesia adventista. Ok, Sabemos eso de antes. claro, claro. Y lo que yo digo a las personas, al final de cuentas, si nos encontramos en la persecución, si usted se encuentra dentro de la mayoría de personas que está persiguiendo a una minoría, está en el lado equivocado. Por si acaso. El problema creo yo que esas personas que probablemente quieran ejercer justicia persiguiendo, atacando a otro grupo, no van a ser conscientes de esa condición de que están causando de daño a otro. O sea, van a creer que están haciendo bien. O sea, ese es el problema realmente, ¿no? Llegado el momento, en realidad no va a haber conciencia de que se está actuando de forma equivocada, de que forma errada, ¿no? Eso también es algo real. Ahora,
En esta situación, ¿no? O sea, conociendo ahora los anuncios que se hacen en la Biblia, en la profecía, en el Apocalipsis también, o sea, todos estos anuncios, la parte histórica, lo que se espera que va a venir, etcétera, etcétera. ¿Cuál debería ser mi actitud hoy, ¿no? Frente a todo esto que estoy conociendo? O sea, ¿en quién debería yo descansar, depositar mi confianza? ¿Dónde puedo encontrar seguridad frente a cualquier situación que pueda ocurrir, incluso en el presente en mi vida, ¿no? O también entendiendo lo que va a pasar más adelante. Ya. Y como dije anteriormente, Pedro, nosotros a final de cuentas tenemos la decisión que hacer. ¿A quién vamos a adorar? Uh-huh. Si nosotros vamos a envolvernos de lo más que podamos en el tiempo que nos queda en aprender lo que es la verdad y que en quién hemos creído, no tenemos que preocuparnos porque nosotros conocemos cómo termina la historia. Así es. Y Dios gana. Así es. El Cordero gana. Y mientras nosotros mantengamos de su lado, no tenemos que preocuparnos. Amén. Amén. Aunque ruja el mar y tiemble la tierra. Exacto. O sea, ese es el punto, ¿no? Poder mantener la perseverancia en la confianza en el Señor. Amén. Y así sea. Vamos a orar para poder terminar este momento. Ha sido un largo momento de conversación y de estudio también. Espero que haya sido de provecho para nuestros amigos. Pero vamos a orar para poder terminar. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad infinita tú nos permites encontrar el refugio que necesitamos en ti. Refugio, Señor, cada día para poder enfrentar y superar y tener tranquilidad frente a cualquier situación de adversidad en la vida diaria. Pero también la confianza de que tú tienes un plan, Señor, un plan de victoria, que tú triunfas y eso está garantizado. Y nosotros triunfamos contigo también. Y gracias por ello, Señor. Gracias por esa gran oportunidad. Gracias por la misericordia de que nos llamas y somos considerados tus hijos, Señor. Despídenos ahora con bien. Bendice a nuestros amigos también que nos están acompañando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí vamos a estar. Aquí estaremos. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.